un gusto, un privilegio para mí estar entre ustedes hoy para tener alguna meditación acerca de la palabra del Señor. Fue muy buena la presentación del hermano Manuel, así que no hay mucho más que agregar. Y lo primero que tengo que hacer es enviarle saludos a todos ustedes de los hermanos de la iglesia en Villarreal, en Buenos Aires. Si no lo hago, en cuanto llego me excomulgan de la iglesia porque me han pedido específicamente que les envíe saludos, especialmente Benito Bongarrá, que él ha estado varias veces en la ciudad de Nueva York, no sé si aquí ha venido, y entonces él me pidió específicamente que envíe sus saludos a todos ustedes. Resulta que yo venía de vacaciones a Nueva York, la primera vez que estoy aquí en este país, y cuando don Guillermo Húngaro, que tal vez ustedes sí lo conocen, se enteró que yo venía para aquí, enseguida me dijo: yo te voy a contactar con los hermanos. Así que me contactó con Sergio y con Henry Sánchez también, de allí de Nueva York, y estuve visitando 5 iglesias allá. Y como vengo unos días a la ciudad de Boston también, el hermano me dijo: mira, ahí muy cerca está Providence, así que te voy a contactar también. Para mí no hay, y creo que para cualquier creyente, no hay mejor o placer más grande y privilegio mayor que aún en las vacaciones poder encontrarse con creyentes, con hermanos, y cuanto más poder compartir la palabra y ser bendecido y ser también de bendición. Así que para mí es un gusto, como les decía, y un privilegio estar aquí con ustedes en esta tarde. Vamos la palabra entonces en Romanos capítulo 12. Si bien la meditación y el estudio va a ser acerca de Romanos 13, 11 al 14, vamos a leer un versículo del capítulo 12, el primer versículo, que dice así, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A partir de allí comienza una serie de exhortaciones, el apóstol Pablo, y exhorta a los creyentes a tener un concepto adecuado de sí mismo, a ejercer los dones, exhorta a los creyentes a demostrar amor sincero entre ellos, exhorta también a los creyentes a obedecer al gobierno, y luego de esta lista extensa de exhortaciones culmina esta sección de exhortaciones en el capítulo 13 a partir del versículo 11. Entonces recordemos el contexto. El apóstol Pablo está exhortando a los creyentes acerca de una lista bastante extensa de cuestiones, los exhorta. Y ahora dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Como dijimos entonces, queridos hermanos, el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes en Roma, y cuando termina esta exhortación, muchas gracias, es como si les dijera esto: la exhortación que les acabo de dirigir adquiere mayor urgencia si nos percatamos de algo. ¿De qué es eso de lo que nos tenemos que dar cuenta, que tenemos que considerar? De los tiempos.
del tiempo. Por eso, en primer lugar, espero apretar bien los botones que están aquí, porque yo soy bastante torpe con la tecnología. Recuerdo que en una oportunidad estaba en una misma situación así y apretaba los botones y no respondía. Claro, yo estaba apretando los botones del celular. Yo antes tenía un celular antiguo que tenía botoncitos y yo apretaba, así que yo soy muy torpe con esto, pero creo es hora de conocer el tiempo. Perfecto. Hasta ahora voy bien. Entonces, decíamos, esta exhortación que les acabo de dirigir, dice el apóstol Pablo, adquiere mayor urgencia si nos percatamos del tiempo en el que estamos viviendo. Por eso el primer punto yo lo he titulado, respecto de nosotros los creyentes, la Iglesia, es hora de conocer los tiempos. Es hora de conocer el tiempo. Es de la mayor importancia conocer el tiempo. ¿Por qué? Porque entender los tiempos nos lleva a una vida correcta. Conocerlos. Ahora, la palabra tiempo acá en griego no se refiere al tiempo del reloj, que está allí. No se refiere a ese tiempo, a ver cuántos minutos faltan para comenzar o para terminar, no. La palabra no es cronos, el tiempo del reloj, la palabra es kairos. Y la palabra kairos se refiere, y podría traducirse algo así como la hora señalada. La hora señalada, y se refiere al día final del regreso de Cristo. Entonces el apóstol nos dice esto, piénsenlo. Primero los exhorta, hermanos, hagan esto y aquello. Y nos da una motivación para obedecer esa exhortación. ¿Cuál es la motivación? Tengamos en vista ese día, el inminente retorno del Señor Jesucristo. En tanto somos conscientes de ese día, nuestra conducta va a ser distinta. Es como que, perfecto, ahí lo dice, perdón, yo me daba vuelta y ahí lo estoy viendo. ¿Por qué puse en la primera frase, la escatología debe gobernar nuestra conducta? ¿Qué es la escatología? La escatología es la parte de la teología que estudia los eventos del porvenir. Se llama escatología. Ustedes seguramente lo saben, pero yo se los recuerdo. Entonces, el conocimiento de los eventos del porvenir tiene que impactar en nuestra manera de vivir. Uno de los ancianos de la iglesia, que fue un gran maestro mío, don Aníbal Palazzo, él decía, cuando se tratan temas de los eventos del porvenir, del apocalipsis, a veces las congregaciones se llenan porque a la gente le gusta ver cómo cae fuego del cielo, casi como si fuera el cine catástrofe, como que a la gente le gusta eso de saber el futuro, y hasta se han filmado películas sobre el anticristo, y a la gente le gusta todo esto. Pero ¿saben una cosa? El Señor nos ha revelado los temas, los eventos del porvenir, no para satisfacer nuestra curiosidad y para que lo leamos casi como una novela de ciencia ficción, sino para que ese conocimiento gobierne nuestra vida presente. ¿Qué quiere decir? Sabiendo yo acerca del inminente retorno del Señor Jesucristo, eso tiene que gobernar mi forma de vida. Por eso dice que la escatología debe gobernar nuestra conducta. Es una motivación que tenemos para llevar una vida correcta, el saber de ese momento, de ese kairos, de ese tiempo inminente. Hay muchas promesas en la palabra para aquellos que aman la venida del Señor. ¿Se acuerdan? El Señor promete bendiciones y dice a los que aman su venida. Ahora la pregunta que yo me hacía, cuando ya a veces veo algo en la palabra que no entiendo del todo, uno le pregunta al Señor, ¿qué quiere decir esto? Amar su venida. Y se me ocurrió este ejemplo. En una oportunidad un hermano, amigo mío, que es creyente desde niño, contaba esta anécdota. En la Cena del Señor, hace muchos años atrás, cuando él era un niño, un adolescente, en la Cena del Señor siempre se levantaba un hermano muy mayor
a pedir himnos acerca del retorno del Señor. Y por ejemplo pedías que permanezca, no pidáis, en el bullicio y el vaivén. El mundo alegre hoy dejara, aun cuando fuese algún Edén. La cita nada más aguardo, que el rey me diga, hijo, ven. Y él hablaba acerca del anhelo de encontrarse con el Señor. Y claro, este muchacho que era un joven, un adolescente, lo miraba y pensaba para sí mismo, ¿qué vivo? Vos te viviste todo, tenés como 100 años y ya te querés ir, pero que yo todavía tengo cosas para hacer acá, quiero quedarme un rato. O sea, por eso yo les voy a hacer una pregunta. Mis preguntas son a veces tramposas, porque me gusta que se equivoquen. Pero igual tal vez no se van a equivocar. Pensemos dos casos. Un hermano muy mayor, todos sus seres queridos están en la presencia del Señor, que además está muy mal de salud. Pensemos este caso. Tenemos el otro caso, un joven que tal vez está a punto de recibirse de alguna carrera y está a punto de casarse, tiene un montón de proyectos, y yo les hago esta pregunta: ¿cuál de los dos va a amar más la venida del Señor? Mientras que ustedes piensan, yo tomo un sorbo de agua. ¿Cuál de los dos va a amar más la venida del Señor? Mi pregunta es bien concreta. ¿Respuesta? Honestamente el viejo. Bien. Gracias por haber dicho algo para que yo pueda corregirte. Ya habíamos planeado, no, mentira, no planeamos nada, pero casi siempre, de una manera espontánea contestaríamos eso. Si entendemos amor como un sentimiento o como una emoción, sin lugar a dudas que sí. Pero resulta que en la Biblia el amor no es ni un sentimiento ni una emoción. En la Biblia el amor es un mandamiento de Dios. En la Biblia el amor es una decisión que yo tomo de obedecer a quien amo, es decir, a Dios, independientemente de lo que sienta o por dónde vaya mi emoción. Porque nuestras emociones son volubles. ¿Qué quiere decir? Un día están acá, mañana acá, y además depende mucho de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de nuestra personalidad. No gobernamos sobre nuestras emociones, pero sí sobre nuestras decisiones. Entonces, cuando Dios cuando Dios nos manda que amemos incluso a un enemigo, para obedecer a Dios, ¿vamos a esperar a que nuestra emoción nos acompañe o nuestros sentimientos nos autoricen? No, porque tal vez nunca sintamos amor por un enemigo, pero sin embargo lo tenemos que amar igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Pensá en un enemigo, una persona que te hizo daño. Un enemigo no es una persona a quien vos odias, es una persona que te odia a vos, en la Biblia. Entonces, pensá en una persona que quiere tu mal, que te ha hecho daño, que te ha traicionado, que te ha mentido. Vos no sentís afectos positivos hacia esa persona. Sin embargo, Dios te manda amarlo. Y entonces, vos lo podés amar cuando vos te decidís a obrar a favor de esa persona, por quien no tenés sentimientos de afecto, pero vos te decidís a obrar en favor de esa persona. Y vos buscás las ocasiones de hacerle un bien. Y cumpliste el mandamiento de amarlo, que es una decisión, insisto, no tiene que ver con los sentimientos. Bueno, ¿por qué di todo este rodeo? ¿Qué es amar la venida del Señor? Es vivir de acuerdo a su voluntad. Amar la venida del Señor es estar preparado para cuando el Señor venga. El que ama cualquiera de los dos puede amar la venida del Señor. El anciano va a anhelar más irse con el Señor, claro, y el joven tal vez tenga otros proyectos y no tenga ese mismo anhelo. Pero si ese joven vive con fidelidad y está realmente preparado para encontrarse con el Señor, puede amar la venida del Señor, porque tal vez esa persona
que describimos al principio, en realidad no es tanto que ama la venida del Señor, es que quiere irse acá porque ya no tiene más nada que, o sea, está sufriendo y dice, a ver, ¿cuándo me voy de esta tierra que ya no doy más? ¿Se entiende? Entonces, amar la venida del Señor, repito, para que quede claro, es estar preparado para el encuentro con el Señor. Y no alejarse de él avergonzado cuando el Señor venga. Entonces, eso es que la escatología gobierne mi conducta, una forma de vida. Bueno, ya me fui demasiado en este punto, discúlpeme, cuando sea la hora, tú me haces una señal, porque yo ni sé qué hora es. No sé si eso funciona. Veo que está siempre en el mismo lugar el reloj. Es cierto, ¿no? O tal vez yo estoy medio ciego, pero... Volvamos entonces al tema. Nos dice la palabra conociendo. ¿Vieron que dice? Y esto, conociendo el tiempo. Acá la palabra en griego, que se traduce como conociendo, es bien enfática. Es como que nos dice, asegúrate de conocer. No dejes de conocer el tiempo, porque la conciencia del inminente retorno del Señor debe presidir y gobernar nuestra conducta aquí en la tierra. Ahora, es cierto que muchos no vivían de esta manera en la época de Pablo, y en la época actual ni hablemos. Muchos no vivían de esta manera, es decir, con la conciencia del inminente retorno del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo necesita exhortarlos y les dice que es tiempo de despertar del sueño. A ver si aparece. Se toma su tiempo. Bueno, ahí había un himno que yo había citado, porque yo soy fanático de los himnos. Ahora vamos al número 2. Es tiempo de despertar del sueño, que lo tenemos en los versículos, en los versículos 11 y 12, porque claro, como demasiados creyentes están durmiendo, no prestan atención, no observan los signos de los tiempos, somos a veces complacientes y apáticos, como demasiados creyentes no están velando, Pablo les dice y les habla de esta necesidad. La esperanza del inminente retorno del Señor que tenía Pablo, miren, un día leí un autor, cuando yo estudiaba teología, había un autor medio liberal, que decía Pablo creía que el Señor iba a venir mientras que él estuviera vivo. Tenía todas las ganas y todo el deseo de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Porque Pablo pensaba esto, cuando llevo el Evangelio hasta lo último de la tierra, el Señor viene. Y él anhelaba eso. Ahora les pregunto, y así me dan un tiempito para usar esto. Cuando Pablo hablaba de lo último de la tierra, ¿qué es lo que se consideraba lo último de la tierra en esa época? Piénsenlo, lo último de la tierra. ¿Qué era, geográficamente hablando? Europa. Pero no toda Europa. Porque de hecho Pablo... España. Exactamente, España. Pablo nunca había estado en la iglesia de Roma. Entonces Pablo les escribe una carta presentándose a sí mismo, porque la idea de Pablo es ir a Roma y que los romanos lo ayuden. Es como establecer en Roma su base de operaciones para usar a Roma como trampolín hasta lo último de la tierra, que era España. En la Biblia no está registrado que Pablo haya llegado a eso. Pero la historia sí da testimonio de que Pablo efectivamente estuvo en España predicando el Evangelio, aunque no lo dice la Biblia. Pero ¿por qué quiero decirles esto? Porque este autor decía, pobre Pablo, él creía que el Señor iba a venir estando él vivo y al final no se cumplió. Pobrecito, como diciendo, qué iluso. Claro, hay muchos teólogos y muchos supuestos estudiosos de la Biblia que tienen esta actitud casi de menospreciar la Escritura, pero saben, es una visión muy equivocada. Pablo, claro que él estaba muy pendiente del inminente retorno del Señor. Lejos de estar equivocado,
es la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros. ¿Qué significa la palabra inminente? Algunos creen que significa que es pronto, que va a ser ahora, mañana, ahora, dentro de un minuto. No, inminente no quiere decir ni que es pronto, ni que falta mucho, ni que falta poco. Inminente quiere decir que puede ser en cualquier momento y que seguramente va a ser. Inminente es que puede ser en cualquier momento. El Señor no nos reveló en qué momento iba a ser su venida, aunque nos dejó señales, aunque las señales de la Biblia se refieren al periodo de la tribulación en realidad, pero ya vemos cómo el escenario se va preparando. ¿Por qué el Señor nos dejó el día y la hora? Porque Él quiere que estemos con esta actitud de la inminencia de la venida del Señor, que estemos preparados porque puede ser en cualquier momento. Y esta es la actitud que todos los creyentes tenemos que tener, que tenía Pablo, que tenía la iglesia primigenia y que nosotros tenemos que tener. La inminencia nos obliga a velar. Por eso dice que despierten. ¿Qué quiere decir despertar? Despertar incluye sensibilizarse. ¿Vieron cuando la persona está dormida? Sobre todo esas personas que tienen un sueño pesado y profundo, es como que es insensible. A mí no me pasa, lamentablemente me despierto varias veces, tengo sueño liviano, pero hay gente que duerme de una manera profunda y se vuelve casi insensible. Entonces, ¿qué quiere decir despertar? En primer lugar, sensibilizarse. Escuchar, o sea, ponerse sensible, sobre todo de nuestro deber de agradar a Dios. Pero despertar también implica ponerse de pie, porque uno se despierta y no se queda definitivamente en la cama, salvo que esté enfermo, pero si uno se levanta, se pone de pie. Despertar implica prestar atención a las señales del entorno. Despertar implica mirarse a uno mismo y corregirse. Por ejemplo, usted antes de salir a la calle va y se mira en el espejo y se arregla. Algunos, por más que intentamos arreglarnos y con peine y con todo, igual quedamos así de feos. Pero uno intenta arreglarse porque uno se va a presentar ante el mundo y uno intenta presentarse con cierta dignidad, por lo menos para que no te señalen y digas, mira, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir esto? En un sentido espiritual, yo no puedo decir que estoy despierto si no me miro en el espejo de la palabra y corrijo lo que en mi vida tengo que corregir. Eso quiere decir. Porque si yo físicamente me miro en el espejo y quiero presentarme bien ante el mundo, tengo que estar consciente de que si estoy despierto, tengo que mirarme en el espejo de la palabra y corregir lo que hay que corregir. Pero despertar también significa mirar a nuestro alrededor, ser consciente. ¿Y qué quiere decir mirar a nuestro alrededor? Ser conscientes del mundo perdido, que se va al infierno y que yo como creyente, si estoy despierto, sé que tengo un deber para con ellos, que es también anunciarles con urgencia el mensaje del Evangelio. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, dice también Pablo en 1 Tesalonicenses. Y en Amós 4:12, la Escritura nos exhorta y nos dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entonces, en primer lugar dijimos, es hora de ser conscientes de los tiempos, es hora de despertar del sueño. Por eso es que he citado aquí el texto de este himno, que en razón de que el tiempo nos persigue un poco, lo vamos a dejar. Y en tercer lugar, el apóstol nos dice, es hora de desechar las obras de las tinieblas y vestir las armas de la luz. Fíjense que todo tiene una lógica. Primero, tengo el deber de conocer el tiempo, de estar pendiente de esa hora final donde nos encontraremos con el Señor. Tenemos que ser conscientes de esto, vivir a la luz de ese día. En segundo lugar, tengo que dejar el sueño y despertar. En tercer lugar,
Tengo que desechar las obras de las tinieblas. Acá la imagen es como una persona que se saca una vestidura rota, vieja, sucia y repugnante y se viste con una nueva vestidura. Entonces dice, esto está en el versículo 12, ¿cuáles son las obras de las tinieblas? Son aquellas que los hombres hacen encubiertos y desean mantener en secreto. Son pecados que las personas quieren mantener en secreto, de los cuales se avergüenzan. Saben que son inaceptables y temen los resultados de que eso salga a luz. Ahora, qué insensatez. En Isaías la palabra dice, ay de los que se esconden de Jehová y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Ay de ellos, qué insensatos. Por eso, como decíamos hace un ratito, tenemos que desechar los sucios y rotos vestidos de la mundanalidad y vestirnos, dice, con las armas de la luz. ¿Qué es esa vestidura de las armas de la luz? Esa cobertura protectora. No es una bata cómoda para sentarnos en un sofá a descansar, es una armadura. Y es la armadura que está descrita en Efesios 6. Sería muy interesante hablar de cada uno de los aspectos, aunque sea para recordarlos rápidamente, pero no lo vamos a hacer porque no quiero abusar del tiempo. Pero tengamos presente esto, el cristiano, la figura bíblica para describir al cristiano es la de un soldado. Una vez que es consciente del tiempo, una vez que se despertó, una vez que se despojó de la vestidura antigua, rota y sucia del pecado y de la vieja vida. A veces nuestra vida parece ser, supónganse que ustedes hacen toda una jornada deportiva y han practicado deportes todo el día y supónganse que además es verano. Han transpirado, se han caído, se han ensuciado, se quitan toda esa ropa al final del día, se bañan, se perfuman, se arreglan y después vuelven a tomar esa ropa repugnante y se la vuelven a poner, pregunto yo. A veces en nuestra vida parece eso, porque hemos sido lavados, limpiados por el Señor. Hemos tenido una nueva vida y seguimos cargando la vieja ropa sucia, rota, repugnante de la vida anterior. No, el Señor nos dice, despójense de eso y para siempre. Y cuando se visten de nuevo, como somos soldados, es una armadura. Esa es la ropa y la vestimenta del cristiano. ¿Por qué esta urgencia de desechar las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz? Porque el día del Señor está cerca, lo vuelve a decir. Y aunque todavía no llegó, los creyentes tenemos que vivir como si ya hubiera llegado. ¿Por qué? Porque dice que somos hijos de la luz. Entonces todavía no llegó. ¿Vieron que el Señor nos enseñó a orar, venga tu reino? Si nosotros realmente oramos y pedimos al Señor que venga su reino a esta tierra, hoy tenemos que estar dispuestos a vivir de acuerdo a los valores del reino. Es algo lógico, si no, yo recordaba un himno que dice, ven Señor Jesús, ven pronto. Claman todos con ardor, he aquí, yo vengo presto, dice el Salvador, es el 195. Y cuando yo digo, ven Señor Jesús, ven pronto, o cuando digo, viene otra vez nuestro Salvador, oh, que si fuera hoy, no es solamente una expresión de sentimientos, vuelvo a insistir con esto. Tengo que estar dispuesto a vivir en base a los valores de ese reino futuro. Pero tengo que estar dispuesto a vivir hoy en base a esos valores del reino futuro. Entonces, dice un autor, reconociendo que la aurora está por despuntar y que el Señor Jesús puede regresar en cualquier momento, debemos vivir ahora como si ese día hubiese llegado. En cuarto lugar, y son 5, tranquilos, no se desesperen que ya voy terminando, aunque me falta un poquito, dice aquí en el versículo 13 el apóstol, andemos como de día, honestamente,
y empieza luego a enumerar una serie de pecados. Esto de andar, yo puse en cuarto lugar el título, es hora de andar derecho. Es hora de andar derecho. Continuemos con la analogía del soldado. Recordemos cómo viene toda la secuencia. Somos conscientes o debemos estar conscientes del tiempo. Tenemos que despertar. Tenemos que vestirnos la armadura y ahora tenemos que andar derecho. ¿Alguien vio desfilar a los soldados alguna vez? No desfilan todos, cada uno va por su lado y van así por el camino. No, si algo caracteriza a un desfile militar es que caminan recto, caminan derecho. Y eso es como tenemos que andar nosotros. Honestamente, podría traducirse un andar apropiado, honorable, decente, noble. Son todas palabras que podrían encajar también con este honestamente. Y hay 6 pecados que Pablo menciona como típicos de la vida sin Cristo. Hay 6 pecados que el apóstol menciona que es menester abandonar para poder andar derechos. Miren, hay muchos pecados, hay una lista de pecados interminable, pero Pablo menciona estos. ¿Ustedes creen que hay algo casual en la Biblia? ¿Ustedes creen que Pablo anotó todos los pecados en una lista, los mezcló en una bolsa y los que iba agarrando al azar los escribía? El Espíritu Santo inspiró, y como nosotros tenemos que dar importancia a cada palabra de la Escritura, vamos a mencionar qué significa realmente cada uno de estos 6 pecados. ¿Qué significa? El primero dice glotonerías. Yo allí escribí la palabra griega al lado para que ustedes luego tienen esto a disposición de cada uno, lo pueden pedir y pueden profundizar. Glotonería, fíjense cómo se traduce esta palabra. Jarana, juerga, farra, fiesta, jolgorio irrestricto, dar rienda suelta a los apetitos básicos. ¿Entienden ustedes cómo el traductor, de toda esa amplitud de significado de la palabra griega, eligió una? No podía escribirlas todas, pero qué importante es que si queremos estudiar la palabra, profundicemos en las palabras originales que usa, que aparecen en el griego, porque así vamos a ir descubriendo esos tesoros inagotables de la palabra de Dios. Entonces, la palabra originalmente designaba a la banda de amigos que acompañaban hasta su casa a un vencedor en los juegos. Estaba el vencedor en los juegos y los amigos lo acompañaban hasta su casa. Y en el camino iban cantando, celebrando. Luego llegó a designar a una banda de personas que producen molestias y perjuicios a los demás, especialmente en la vía pública. Por eso que se traducía también esta palabra como maleducado, sinvergüenza, bruto, alborotador y vándalo. Bueno, fíjense acá, pone glotonerías, pero fíjense todo lo que significa esta palabra. Bueno, hemos sido bastante descriptivos. Supongo que acá ninguno de acá encaja en esa descripción. Pasemos entonces a la siguiente, que espero tampoco nadie encaje en esta descripción de borracheras. Significa tomar bebidas o drogas intoxicantes para afectar los sentidos y facultades. En una oportunidad le pregunté a un alumno mío, en Argentina, cuando terminan el 6º año o el último año del secundario, van a un viaje de egresados, que generalmente es a un lugar, allí en la Argentina, en la zona del sur de Argentina, donde hay lagos y donde hay una zona muy linda, San Carlos de Bariloche, si alguien estuvo en la Argentina conocerá el lugar, y van allí de viaje de egresados. Y claro, los viajes de egresados del secundario se caracterizan por el desenfreno, la abundancia de alcohol y toda una serie de cosas que siguen a eso. Y un día yo le consulté a un estudiante para hacerlo reflexionar. Le dije, ¿qué encuentran ustedes de agradable o de placentero en beber alcohol casi hasta quedar en estado de coma? ¿Qué encuentran ustedes? Y el alumno me dijo, no, que además era creyente supuestamente. Me dijo, no, ¿sabe?
Lo que pasa es que cuando se bebe alcohol, en cierta medida, uno hace cosas que no haría en estado de sobriedad. ¿Por qué? Porque el alcohol produce, esto no me lo dijo el estudiante, pero lo sabemos, el alcohol produce en el cerebro inhibe, digamos, ciertos neurotransmisores, sobre todo en el lóbulo frontal, que son los que nos inhiben en ciertas acciones. Cosas que no haríamos en estado de sobriedad, bajo los efectos del alcohol sí, porque es como que baja la censura, bajan las defensas. Entonces, ese significado de esta palabra en el griego, porque dice tomar bebidas o drogas intoxicantes para afectar los sentidos y facultades, buscar con ello la relajación de las restricciones morales. Bajan las restricciones morales. Entonces la persona usa el alcohol en realidad como una droga X, como una manera de cometer otras acciones que al estar en un estado normal no haría. Este era un vicio que hasta los paganos respetables despreciaban. Y si Pablo lo escribe acá, quiere decir que había creyentes que realmente lo practicaban, porque les vuelvo a insistir, Pablo no escribe estas palabras al azar, por algo las escribe. Después dice fornicación, hace referencia a la inmoralidad sexual, adulterio, sexo premarital. Y la palabra coité, que es de la que se ha traducido fornicación, quiere decir literalmente cama, y suele tener el sentido de una cama prohibida o deshonrosa. Una cama prohibida o deshonrosa. Disoluciones. Esta palabra selgeia dice un diccionario griego, es una de las palabras más feas de la lengua griega. Tremenda, una de las palabras más feas. Porque no describe simplemente la inmoralidad, sino al que ha perdido totalmente la vergüenza. La mayor parte de la gente trata de ocultar sus malas acciones, pero no el hombre que se ha vendido a la aselgeia. A ese no le importa que lo vean, ni lo que la gente piense de él. Aselgeia es la cualidad del que se atreve a hacer públicamente lo que sería vergonzoso para cualquiera de sus semejantes. Qué tremendo que Pablo tenga que escribir esta palabra en una carta dirigida a los creyentes. La sensualidad y el desenfreno consumen los pensamientos y las energías y las conductas de los seres que están sometidos a este vicio. Luego Pablo menciona la palabra contiendas, que quiere decir disensión, disputa, discusión, rivalidad. Tal vez este sea el más común entre los creyentes, o por lo menos el que se ve con menos rechazo. Tal vez los otros son vistos como inmediatamente rechazamos esos pecados, ¿no? Pero algunos enmascaran todo lo que es la discusión y la rivalidad, lo enmascaran o lo revisten con otra cosa. No, porque la verdad del Señor hay que defender. Y entonces vivimos, en lugar de contender por la fe, contendemos con los hermanos, que no es lo que la palabra no nos autoriza eso, ¿no? Fíjate cómo dice aquí, proviene del ansia de poder. Las iglesias se dividen, queridos hermanos, en un 90 y pico % de las veces, no por cuestiones doctrinales, que se levantó un hermano, una falsa doctrina y dividió. En general se dividen por ansia de poder, por rivalidad, por buscar posiciones, prestigio. Acá la palabra describe el odio a todo aquel que lo sobrepasa. Describe a la persona que derriba a los demás, que los pasa por altos, que ignora a los demás, que descuida a los demás. Por último, la palabra envidias es la persona o la actitud de la persona que observa la posición y el progreso del otro, que observa el éxito reconocido del otro y le molesta. Es la persona que no solo no se da por satisfecho con lo que tiene, sino que envidia lo que obtienen los demás merecidamente. ¿Sabés que Juancito se recibió de tal cosa? Y también en esa facultad que estudió se recibe cualquiera.
o esa carrerita que hizo. Ah, ¿sabés que se compró un auto nuevo? Debe ser una carcacha. Carcacha decimos cuando es un auto todo roto, todo viejo, no sé cómo se dice acá. Es decir, pequeñas frases que denotan envidia, menospreciar al otro y no ver con alegría el progreso del otro. Esto es muy peligroso y muy feo que alberguemos esta actitud en nuestro corazón. Pero vamos al quinto punto y el último, que dice: es hora de vestirse del Señor Jesucristo y no proveer para la carne. Esto es lo que resume todo lo anterior, porque nos dice que tenemos que adoptar todo el estilo de vida del Señor Jesucristo. Resume todo lo demás. Yo en momentos normales, entre punto y punto, esos himnos los canto, pero no, mentira. Imagínense la tragedia que sería para ustedes si yo haría eso. Bien, el punto quinto entonces dijimos, es hora de vestirse del Señor Jesucristo y no proveer para la carne. En Gálatas 3:27 se nos dice que ya estamos revestidos de Cristo por la fe, que le pertenecemos, que Él está en nosotros, que nosotros estamos en Él. Sin embargo, entre esa posición que tenemos, entre lo que somos y cómo vivimos, puede haber un gran vacío entre lo que somos y cómo vivimos. ¿Notaron ustedes que todas las cartas de Pablo tienen la misma estructura? Los primeros capítulos, digo capítulos, las cartas no tienen capítulos, después fueron distribuidas en capítulos, ¿no? Pero en la primera parte de las cartas, Pablo dice lo que somos en Cristo. Y nos dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, somos miembros de la familia de Dios, todo lo que somos santos. Y en la segunda parte de la carta vienen las exhortaciones morales de Pablo. Es como que Pablo nos dice, siempre las cartas así. Primero nos dice, ustedes son esto. Y en la segunda parte nos dice, bueno, ahora sean lo que son. Vivan como lo que son. Entre lo que somos y cómo vivimos no puede haber un gran vacío, un gran precipicio, una gran distancia. Entonces, ya estamos revestidos de Cristo. Pero aún así, cuando el apóstol nos dice, vestíos del Señor Jesucristo, eso es algo que nosotros tenemos que hacer diariamente. Es una decisión continua que tenemos que tomar de vivir en santidad. Vestirnos del Señor Jesucristo quiere decir estar envueltos en el Señor Jesucristo. Quiere decir que miramos lo que Él miraría, oímos lo que Él oiría, hablamos lo que Él hablaría, tocamos aquello que Él tocaría, comemos y bebemos aquello que Él comería o bebería, pensamos en aquello que Él pensaría. Eso es estar revestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice en Efesios. Ustedes ven de mí, salvo mi cara y mis manos, mi vestimenta. Y cuando Pablo nos dice que tenemos que estar vestidos del Señor Jesucristo, lo que quiere decir es que cuando el mundo nos vea, pueda ver a Jesucristo en nosotros. Eso es estar vestidos del Señor Jesucristo. Que cuando el mundo nos vea, vea a Jesucristo. Y también el Señor dijo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, como el Señor Jesucristo vino a mostrarnos cómo es Dios, si nosotros mostramos a Jesucristo a través de nuestra vida, los que nos vean van a poder decir, si esta persona es así y es cristiano, ¿cómo debe ser el Dios de esta persona? Y al ver nuestra vida pueden entonces glorificar a Dios. Ahora, simultáneamente con el vestirnos del Señor, está la necesaria actitud de no hacer provisión para la carne. Acá también yo preguntaba al Señor, ¿qué quiere decir esto de no proveer para los deseos de la carne? Porque cuán acostumbrados estamos a repetir los versículos de memoria, pero ¿qué significa realmente?
Y yo consulté varios autores, reconocidos estudiosos de la palabra, y quiero compartir con ustedes algunas definiciones, y ya con esto estoy ya en la recta final. MacDonald dice, no hacer caso de la carne, no hacer caso. Me gustó esa expresión, porque nosotros le hacemos caso a aquello que damos más importancia. Y es como que Pablo nos dice, no hagan caso de la carne, concéntrense en lo verdaderamente importante. Estén pendientes de aquel día y vivan a la altura de ese acontecimiento. No hagan caso de la carne. Porque la vieja y corrompida naturaleza clama incesantemente por ser mimada con comodidades, placeres mundanos, disipación, materialismo. ¿Cuándo proveemos para la carne? Cuando nos facilitamos el camino para pecar. Esto es bien concreto. Usted y yo sabemos cuáles son los pecados en los que caemos con más facilidad. Usted y yo sabemos cuáles son los pecados que con frecuencia nos hacen tropezar. Y como ya lo sabemos, tenemos que buscar evitar esas ocasiones. Yo recuerdo esa oración que hacen los católicos cuando se arrepienten y confiesan al sacerdote los pecados, que le llaman el pésame. Dice, en una parte dice, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. ¿Se acuerdan de esa oración, si alguien fue católico alguna vez? Es interesante eso, y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Y eso es lo que con sabiduría tendríamos que hacer. Si yo sé que mi debilidad está ahí, yo evito las situaciones próximas de pecado, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos con esto, nos facilitamos el camino para pecar. Esto es proveer para la carne, facilitarnos el camino para pecar. Y por último les digo, la paráfrasis de Phillips dice así, o debería decir, no deberíamos dar ninguna posibilidad a la carne para sus aventuras. No le demos posibilidad a la carne para sus aventuras. No proveamos para eso. No nos preocupemos por gratificar a la carne. Estos textos en la historia de la Iglesia no se olvidarán jamás, porque fueron textos clave en la conversión de un gran hombre de Dios, que fue Agustín, le conocemos por San Agustín, y ya con esto concluyo. Dice que San Agustín, o antes, cuando era Agustín, saben que él era un hombre que vivía en los más evidentes, digamos, en los más profundos pecados. Todos estos pecados que hemos mencionado, todos los practicaba Agustín, todos. Vivía en la disipación, pero él conocía el mensaje del Evangelio. Su madre, Mónica, era una fiel creyente y oraba siempre por él. Y Agustín conocía el Evangelio, pero no se decidía a entregarse realmente a Jesucristo. Y dice que estaba paseando por un jardín, cuenta él en un libro llamado Confesiones. Estaba paseando por un jardín con el corazón apesadumbrado por su fracaso moral. Y no hacía más que clamar angustiosamente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Decía. Mañana y mañana siempre le venía esta idea, ¿no? Ya habrá tiempo. Y en este momento Agustín dice, o le viene a su mente la idea, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ha de ser esta hora el final de mi depravación? De pronto le pareció oír una voz que decía, toma y lee. Parecía la voz de un niño. Volvió a toda prisa al lugar en que estaba sentado su amigo, donde había dejado un volumen con los escritos de Pablo, y dice San Agustín, lo tomé con ansia y leí en silencio el primer pasaje en el que se posaron mis ojos. Y el primer pasaje en el que se posaron los ojos de Agustín fue, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Y dice Agustín, ni quise ni necesité leer más. Al acabar esta frase, como si la luz de la certeza me hubiera inundado el corazón, todas las sombras de la duda se dispersaron.
Y en ese momento fue el momento de la conversión de Agustín. Ya va a venir la predicación del Evangelio. Yo no voy a invadir ese lugar. Pero tal vez nosotros como creyentes estamos posponiendo para adelante un montón de cosas. El comprometernos, el consagrarnos realmente al Señor. No, ya voy a servir mejor al Señor cuando me reciba, cuando tenga una mejor situación económica. Ya voy a servir mejor al Señor cuando me case, cuando esto, cuando lo otro. Y pateamos para adelante ese momento. Y yo creo que el Señor hoy nos dice, ahora es el tiempo de estar conscientes de ese tiempo, de ajustar nuestra conducta a los planes del Señor. Y mi deseo entonces, queridos hermanos, que así como Dios le habló a Agustín, el Señor nos haya hablado en esta tarde a cada uno de nosotros, ¿no? Y podamos entonces, estando pendientes de ese inminente retorno del Señor Jesucristo, vivir entonces en consecuencia y vivir vidas de santidad. Muchas gracias, queridos hermanos.